Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Primero les hago un breve repaso de algunos conceptos que he tratado en otros videos, así que si tienen ganas y tienen tiempo, primero vean esos videos. Recuerden que yo trabajo fundamentalmente con el concepto de módulo, que sería algo similar, equivalente al concepto de clase. La diferencia entre ambos es que el concepto de módulo pertenece al área de diseño, en tanto que el concepto de clase pertenece al área de programación. Es decir, hay lenguajes de programación que implementan el concepto de clase, pero hay lenguajes de programación que no tienen ese concepto, que no lo implementan. Por ejemplo, el lenguaje C. En ese caso, sin el concepto de clase, muchas de las cosas que yo digo parecerían no tener aplicación y sin embargo la tienen. Es decir, muchas de las cosas que yo hablo a nivel de diseño se pueden implementar en el lenguaje C, por citar un ejemplo. Recuerden que una definición posible del concepto de módulo es como conjunto de líneas de código agrupadas bajo un mismo nombre. La idea es que después ese nombre se puede reutilizar en diferentes partes del diseño o diferentes partes de la implementación. Todo módulo tiene una interfaz. Tal vez convendría aclarar que es la interfaz pública, pero siempre que yo hablo de interfaz es la interfaz pública. Y la interfaz nosotros la vemos como un conjunto de subrutinas. Pueden ser funciones, procedimientos, pero siempre es solamente un conjunto de subrutinas. Finalmente, si A y B son dos módulos, decimos que B hereda de A cuando la interfaz de A es un subconjunto de la interfaz de B. Recuerden que la interfaz es un conjunto de rutinas, o sea que todas las subrutinas que son de A también tienen que ser subrutinas en B. Lo que no significa que B no pueda tener más subrutinas, ¿ok? Entonces, B hereda de A si toda subrutina en la interfaz de A es además una subrutina en la interfaz de B. Esto significa que el nombre de la subrutina, los parámetros, los tipos de cada parámetro y el valor de retorno, si lo hubiere, corresponden entre A y B. Y además B, siendo heredero, puede agregar sus propias subrutinas. Recuerden que la forma de escribir que B es heredero de A, o la forma gráfica de escribir que B es heredero de A, es usando esta flechita que tiene un triángulo en la punta. Entonces, lo primero que quiero comentarles, analizar con ustedes, es ¿para qué sirve la herencia? Vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a suponer que no existe la herencia y vamos a ver qué problema soluciona la herencia como concepto de diseño de software. Entonces, supongamos que tenemos fondos de pantalla geométricos que se generan por algoritmos, es decir, son ciertas funciones matemáticas que dibujan curvas, rectas y demás cosas en la pantalla, y entonces tenemos diferentes fondos geométricos de pantalla que queremos tener en una determinada aplicación. Por ejemplo, podemos tener un módulo entonces que podemos llamar fondo recto, que dibujará líneas rectas y que tiene como subrutinas dibujar, que recibe una ventana, o sea, va a dibujar ese fondo de pantalla en la ventana que recibe como parámetro, puede borrar el fondo y poner un fondo por defecto de algún color o con alguna imagen especial. Y, por ejemplo, podemos tener otra subrutina que es espejar, que haría una rotación de 180 grados en sentido vertical del fondo de pantalla. Pero podemos tener otros fondos de pantalla, por ejemplo, un fondo circular que va a dibujar círculos en la pantalla y tiene exactamente la misma interfaz que el fondo recto. De esta forma podríamos tener fondos triangulares, fondos con forma de peces, fondos con dibujos de calles, etc. Fíjense que una de las cuestiones es que cada uno de estos módulos oculta un secreto. Y ese secreto que oculta es el algoritmo de diseño del fondo de pantalla. Es decir, es la matemática o las curvas o las rectas o el algoritmo que se usa para dibujar ese fondo de pantalla. Cada uno de estos módulos tiene un algoritmo diferente, pero todos tienen la misma interfaz. Todos los módulos tienen la misma interfaz y todos
ocultan un algoritmo diferente. Esto de secreto es el secreto del módulo y en gran medida es lo que define al módulo. También lo pueden ver como ítem de cambio, es decir, hablar de secreto o ítem de cambio es lo mismo. En este caso el ítem de cambio sigue siendo el algoritmo para dibujar. ¿Y por qué es un ítem de cambio? Porque yo podría querer cambiar ese algoritmo por otro algoritmo, es decir, tenemos el algoritmo que dibuja líneas rectas, pero también tenemos el algoritmo que dibuja círculos y también tenemos el algoritmo que dibuja triángulos. Con lo cual podríamos ir cambiando, agregando, eliminando algoritmos. Eso se lo puede ver como ítem de cambio. También lo pueden ver como decisión de diseño. En este caso, querer mostrar rectas como fondo de pantalla es una decisión arbitraria que tomamos en la aplicación. Esas decisiones arbitrarias muchas veces hay que cambiarlas. Por lo tanto, podemos tener otro algoritmo que dibuje círculos en la pantalla. Y así sucesivamente. También lo que podemos ver es que cada uno de estos módulos tiene una implementación diferente. Tienen la misma interfaz, pero una implementación diferente. Y justamente, sobre todo en estas dos subrutinas, en dibujar y en espejar, la implementación es muy distinta. No es lo mismo dibujar una recta que dibujar un círculo. No es lo mismo espejar una recta que espejar un círculo. De la misma forma con las otras posibilidades que podemos tener. Entonces, por un lado queremos tener en nuestra aplicación diferentes fondos de pantalla geométricos que tiene cada uno una implementación diferente. Probablemente sea hasta un algoritmo medianamente complejo, que sobre todo por ejemplo en uno como este, a lo mejor hay varias curvas para dibujar o rectas para dibujar que se mezclan de formas agradables a la vista o lo que fuere. Entonces tenemos estos módulos y ahora vamos a ver qué problemas nos trae tratar de usar estos módulos. Entonces los fondos de pantalla los queremos usar, por ejemplo, para usarlos en formularios de nuestra aplicación. Por ejemplo, tenemos un formulario que pide nombre, apellido y el sexo de una persona, de un usuario, de lo que fuere, y tiene dos botones, cancelar y aceptar. Y lo que queremos hacer es decorar el fondo de este formulario con un fondo de pantalla de los geométricos que tenemos en nuestra aplicación. Entonces, este formulario que se va a dibujar en pantalla corresponde a otro módulo, por ejemplo, el módulo Form A, que este sería el formulario A. Y como subrutina, por ejemplo, tiene una subrutina que es configurar, en donde, por ejemplo, se le pasa un fondo de pantalla. El problema es que nosotros tenemos para cada fondo de pantalla un módulo distinto, lo que significa que tenemos un tipo distinto. Piénsenlo, se los decía al inicio del video, que es como si fuera una clase. Entonces, en Java o en C++ tendrían una clase fondo rectangular, fondo circular, etc. Y cada una de ellas es un tipo diferente. Entonces, si nosotros acá ponemos fondo rectangular, luego no podemos configurar con un fondo circular, o con un fondo pez, o con un fondo urbano. Lo único que podemos pasar acá es una variable cuyo tipo sea fondo rectangular. Por lo tanto, podríamos usar el formulario A solamente con el fondo rectangular, o tendríamos que tener muchas subrutinas configuradas con diferentes fondos. Por ejemplo, fondo circ, o configurar con fondo pez. Es decir, tendríamos que tener una subrutina configurar por cada tipo de fondo de pantalla que tengamos en nuestra aplicación, lo cual haría repetir un montón de código en el formulario que usa los fondos de pantalla. Y si además tenemos muchos otros formularios, se va a repetir la misma situación en todos ellos. La herencia soluciona este problema de repetición. Esto se llama multiplicación del código cliente. Es decir, Form A es el cliente de los fondos de pantalla.
Y lo que ocurre, como los fondos de pantalla son distintos tipos, el formulario A, que es el cliente, tiene que repetir el código por cada fondo de pantalla que hay. Eso se llama repetición o multiplicación o duplicación del código cliente. La herencia soluciona fundamentalmente el problema de la multiplicación o duplicación del código cliente. Y ahora les voy a mostrar cómo. Entonces, si suponemos que no existe la herencia, tenemos el problema de la duplicación o multiplicación del código cliente, que en el ejemplo que nosotros venimos viendo se representa en esta situación. El formulario A tendría que tener una subrutina a configurar que espere un parámetro por cada uno de los fondos de pantalla que tenemos. Todas estas rutinas a configurar van a ser exactamente lo mismo, solo que lo único que cambia es el tipo del parámetro que recibe. Que además esos tipos tienen una relación muy particular. ¿Por qué? Porque todos estos tipos tienen exactamente la misma interfaz y lo único que cambia es la implementación. Entonces es aquí donde aparece el concepto de herencia que soluciona este problema. Porque definimos una raíz de la jerarquía de herencia, de la estructura de herencia que podemos llamar fondo de pantalla, que tiene la misma interfaz que los tres herederos. En realidad, lo que corresponde decir es que los tres herederos tienen la misma interfaz que la raíz de la jerarquía de herencia. Además, esto tiene otra particularidad. Normalmente, este módulo de aquí, el que es el padre de la estructura de herencia, no tiene ninguna implementación. Es simplemente una interfaz. Todas sus subrutinas están vacías, no hacen nada. Y las que implementan algo son los herederos. En este caso, si nosotros disponemos del concepto de herencia y podemos estructurar el código de esta forma, lo que hacemos ahora en el formulario a la subrutina a configurar, en lugar de pasarle un fondo específico, le hacemos que espere un fondo de pantalla genérico, abstracto, que sería la raíz de la estructura de herencia. De esta forma, que se los voy a mostrar en la siguiente escena, van a poder pasar en tiempo de ejecución cualquiera de los fondos de pantalla sin ningún tipo de problema. De esta forma, en lugar de tener n subrutinas configurar, una por cada fondo de pantalla disponible, tenemos una única que espera la raíz de la herencia. Esto es fundamentalmente el problema que soluciona la herencia. Utilizar la herencia para otras cosas en general es una mala decisión de diseño. Voy a tratar de mostrarles ejemplos donde la herencia está mal utilizada. De hecho, ya hay algunos videos que pueden ver en donde les muestro patrones de diseño que utilizan la herencia de la manera adecuada. Y en esos mismos videos les muestro cómo los programadores muchas veces utilizan mal la herencia, cosa que podrían mejorar utilizando los patrones de diseño. Así que si buscan ejemplos de sistemas en donde está mal utilizada la herencia, vean las primeras partes, sobre todo de los videos sobre patrones de diseño. Entonces, para cerrar este video, les muestro cómo se usa esta combinación de la herencia de los fondos de pantalla con el formulario en donde queremos usar esos fondos de pantalla. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la implementación de la subrutina configurar o config del formulario A. Simplemente espera un fondo de pantalla y lo único que hace es guardarlo en una variable estática, en una variable persistente, digamos, para usarlo en el futuro. Y en la subrutina main, por ejemplo, declaramos un formulario A, que lo llamamos form, declaramos tres fondos de pantalla, R, C y P. R lo asociamos con la implementación del formulario rectangular, a C lo asociamos con la implementación del formulario circular, a P lo asociamos con la implementación del formulario de peces, y luego lo que hacemos es pasar cada uno de estos parámetros en distintos momentos de la ejecución del programa. Se lo vamos pasando a configurar, lo que va a hacer que el formulario vaya cambiando su fondo de pantalla sin problema. Y podemos hacer esto porque R, C y P son tres variables
de tipo fondo de pantalla que luego se asocian a una implementación específica, cada una de ellas, que implementan cada uno de los fondos de pantalla. Como el formulario en su subrutina configurar espera un fondo de pantalla, no hay ningún problema en que le pasemos estos objetos. Por otro lado, en esta implementación no se ve porque es extremadamente sencilla, pero dentro del formulario A, en otras subrutinas del formulario A, esta variable fondo en algún momento va a invocar a la subrutina dibujar, a la subrutina borrar o a la subrutina espejar de cada uno de los fondos de pantalla. Y como todos los fondos de pantalla son herederos del mismo módulo, todos tienen en este caso la misma interfaz. Con lo cual esas tres subrutinas están en cualquiera de estas tres variables. Por lo tanto, nunca hay problema en usar esas subrutinas teniendo fondo declarado como un fondo de pantalla. Entonces, para resumir, ¿la herencia para qué sirve? Soluciona el problema de la duplicación del código cliente. Sirve para pocas otras cosas más. En general, lo que yo veo es que hay un abuso del uso de la herencia. Los programadores tienden a usar la herencia más de lo que corresponde, más de lo aconsejable. ¿Cómo se obtienen buenos diseños de software? Combinando adecuadamente herencia con composición, que siempre es de objetos. Sobre composición de objetos pueden encontrar otro video donde hago una comparación entre herencia y composición, y sobre todo pueden siempre ver los videos sobre patrones de diseño, porque todos los patrones de diseño siguen esta regla. Es decir, en todos los patrones de diseño hay una adecuada combinación entre herencia y composición de objetos. En otros videos voy a tratar de mostrarles otros ejemplos de para qué sirve la herencia. Les dejo mi dirección de correo electrónico para cualquier duda, comentario o interés que quieran hacerme llegar por este video o por cualquiera de los otros videos que encuentren en mi canal.